y Blanco TV con Oscar Landaverde es patrocinado por el Fondo Social para la Vivienda y su programa para los salvadoreños en el exterior, Vivienda Cercana. Gracias por estar con nosotros en Azul y Blanco TV. Conversamos con el pastor Moisés Polanco, quien nos está ilustrando de cómo se ha venido desarrollando esto de la Navidad. Para recapitular rápidamente, quiero decirles que al principio pues nos dimos cuenta de que mediante la creación del hombre, a través de Adán y Eva, pues ellos desobedecieron la palabra de Dios, vino el pecado al mundo, el hombre se separó de Dios y no había ese enlace que lo uniera con nuestro Señor, y básicamente pues comenzaron a darse de una manera importante los sacrificios para agradar a Dios. Sin embargo, aquí no termina todo, pastor. Claro. Jehová tenía otros planes, Dios tenía otros planes. ¿Cuáles eran esos planes? Antes de Adán y Eva fallar, ya como leemos en Génesis 3:15, podemos ver de cómo ya Dios había provisto el sacrificio perfecto para la salvación del hombre. Dios sabía que el ser humano había sido expulsado debido a sus rebeldías del jardín del Edén. Mas sin embargo, ya Dios tenía de antemano, tenía preparado a Jesús, que en determinado momento vendría. Allí donde vemos en Génesis 3:15 que le habla, hablándole a Adán, más bien a Eva, le dice de que la serpiente, dice, le herirá el calcañal, pero tú, le dice, le herirás, pero tu simiente le herirá en la cabeza. Es decir, entre todas las generaciones, ¿verdad? En su debido momento, Jesús vino, ¿verdad? Entonces él le heriría la cabeza a Satanás, a la serpiente. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Pero antes, déjeme continuar explicándole. El pueblo de Israel trataba de una u otra manera de cómo acercarse a Dios. Y ellos hacían sacrificio y sí, claro, Dios los perdonaba y se restauraban con Dios. Se restauraban, pero ¿qué sucedía? Al tiempo volvían a fallar, y como volvían a fallar, recordemos siempre esto: el pecado siempre nos va a separar de la gloria de Dios, siempre, el pecado. Y esto era lo que sucedía. Una vez ellos fallaban, entonces quedaban separados de la gloria de Dios. Ahora, Dios levantó profetas durante toda la historia de la Biblia. Encontramos en el Antiguo Testamento a muchos profetas, ¿verdad?, que le hablaban al pueblo de Israel, que les decían: ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento, ustedes tienen que acercarse a Dios. Algunos atendían, otros no atendían. Por supuesto, la Biblia dice de que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Es decir, Dios perdona al que se arrepiente. Entonces Dios tiene que surgir con ese plan. Ahora viene y dice: pues ¿saben qué? Por eso es que usted encuentra el Antiguo Testamento en la Biblia y asimismo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que habla acerca de las obras, de la ley, pero el Nuevo Testamento habla de la gracia, habla de Jesucristo. Jesucristo, que Dios lo preparó para que en determinado momento viniese a tomar el lugar que la ley no pudo hacer. Jesús, o sea, Dios dijo: no, ¿saben qué? Yo no puedo trabajar con ustedes de esta manera como hemos estado trabajando. Por lo tanto, yo voy a enviar a alguien que va a dar su vida por ustedes como un sacrificio, así como ese sacrificio que ustedes ofrecen, como esa oveja, como ese buey, como ese tortolo, como esos granos que ustedes ofrecen. Bueno, esta vez el sacrificio que yo voy a enviar, Él será el sustituto para todas esas ofrendas, para todos esos sacrificios que ustedes hacen. De manera que cuando Él venga, ustedes no tendrán que hacer más sacrificios. Ok, pastor, nosotros vamos a seguir en Azul y Blanco TV conociendo un poco más de lo que
ha sido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta época navideña. Ya tenemos los antecedentes que nos ha contado el pastor, que nos los ha explicado, y cuando nosotros regresemos después de estos villancicos navideños y de este reportaje que tenemos a continuación, vamos a seguir hablando con el pastor Moisés Polanco. Así que sigan con nosotros, sean en sintonía de Azul y Blanco TV. Los dejamos con lo siguiente.